charlas del día miércoles a hablar de rodilla flotante. Vamos a desarrollar el contenido en cuanto a la definición, datos de epidemiología, la clasificación y el desarrollo que ha tenido durante la historia, las intervenciones y los implantes que se manejan para este tipo de lesión en ortopedia. Para arrancar, hablaré de la definición de rodilla flotante. Se habla que los doctores Blake y McBride sobre 1975 fueron quienes primero implementaron este concepto, haciendo referencia a esa fractura del eje diaficiario del fémur y de la tibia que retiraba o aislaba de esa extremidad inferior a la rodilla, eh, planteando que había una combinación de componentes a nivel diaficiario, metafisiario o intraarticular. Asimismo, años previos, el doctor Rockfix había dicho, pero no de esa manera tan concreta, la existencia y el manejo de fracturas de la tibia y del fémur de manera ipsilateral. Pero fue Blake y McBride quienes determinaron este concepto y lo introdujeron pues al mundo académico de la ortopedia. Además de eso, hay que saber que la definición, aunque no la relata literalmente, hay que contemplar el componente musculoesquelético, porque como vamos a ver, este tipo de lesión se caracteriza por tener una lesión amplia y crítica de los estados, del estado de los tejidos blandos. Entonces, avanzando, los mecanismos de trauma que tenemos para este tipo de lesión definitivamente están asociados a la alta energía. Se contempla que son procesos donde hay desaceleración instantánea pues del cuerpo respecto al móvil que lo trae o directo sobre la extremidad. Asimismo, se contemplan mecanismos de trauma indirecto, son mecanismos con fuerzas rotacionales o de transmisión de fuerzas hacia el mismo eje. Todo en el contexto de accidentes de tránsito, sobre todo motorizados o peatones y precipitaciones de altura. Se contempla también ahora último con la introducción de los accidentes laborales, pues este contexto, asimismo en la práctica de deportes extremos y se ha visto también casos reportados en intentos de suicidio haciendo la asociación de las caídas de una altura importante. En cuanto a la epidemiología, pues definitivamente es una patología que se caracteriza porque las víctimas son hombres, respecto a mujeres estamos en una relación de 4-1. Se entiende que más o menos del 50% de esas víctimas están, perdón, sobre el 50% de esas víctimas están por debajo de los 25 años, teniendo una incidencia muy poca, porque en realidad se habla que en centros de primer nivel o segundo nivel los casos por año son 2 o 3, entonces no se tiene tan frecuente esta lesión. Sin embargo, sí cuando se presenta, pues termina siendo devastadora. Haciendo recuento para nuestro servicio, en lo que ya llevo de residencia, ya creo que alcanzamos esa cifra, 3 rodillas flotantes manejadas por nosotros. Esta es una tabla que muestra el resumen de diferentes estudios a lo largo del desarrollo de ese concepto de rodilla flotante desde el 68 hasta el 2015, donde se evidencia el protagonismo de los hombres respecto a las mujeres. Y hablando de las unidades óseas, sabemos que está involucrado el fémur y la tibia. La tibia es la que sobresale en cuanto a fracturas expuestas. Casi siempre uno ve en fracturas expuestas de una rodilla flotante la tibia, que es la que está con mayor afectación. Esta patología tiene lesiones asociadas y esto es un dato muy importante porque no hay que ver a la rodilla flotante como dos fracturas que hacen parte de una extremidad, sino se tiene que tener una visión integral. Se habla, por ejemplo, de fracturas expuestas hasta en el 80%, eh, estableciéndose en mayor cantidad la tibia respecto al fémur. 44% están asociados respecto a otras fracturas, háblese de clavículas, puede ser rodilla contralateral
o del antebrazo o brazo ipsilateral. El 14% están asociadas con trauma craneoencefálico grave, requiriendo pues asistencia en UCI, traumas toracoabdominales hasta un 7%. Y bien importante, oscila entre 7 y 29% de asociación en lesiones vasculares, caracterizando por lesión de la poplite. Y un dato importante que es de los últimos datos, digamos, que ha aportado los estudios, es que antes se hablaba que las lesiones ligamentarias pues no eran tan frecuentes, pero no porque no existieran, sino porque la valoración a los pacientes respecto a este tema articular no era tan importante o tan visible. En su momento se catalogó hasta un 19-20%, pero ahora eh, digamos que se rota ese foco y se observa más posterior a la estabilización lesiones ligamentarias llegando hasta en el 50% eh, de los casos. Tiene complicaciones. Una de las complicaciones que la caracteriza pues es la amputación y asimismo juega un papel como tratamiento porque la afectación de los tejidos blandos puede ser tan amplia que es necesario ya proponerle al paciente este tipo de manejo. Embolia grasa durante las primeras 48 horas hasta en el 10,3% y con una mortalidad del 5 al 15%. En este sentido, todo este conjunto de datos lo que nos permite concluir es que es un paciente politraumatizado. Por lo general tiene un INSS mayor de 16. Entonces es crucial y es importante ver al paciente en este contexto, que no solo es remitirnos a observar la deformidad en el fémur o la tibia o tener otras fracturas asociadas y no contemplar lesiones a otros órganos, a nivel central, toracoabdominal o de otras extremidades asociadas. Para empezar a hablar de la clasificación, pues la clasificación se originó con los mismos doctores Blake McBride sobre el 75, hablando de la rodilla flotante. Luego pasamos con Fraser y la Fraser modificada sobre el 78 y aparecen ya algunos elementos que hablan no solo de la parte ósea, sino ligamentaria y de tejidos blandos, que son el doctor Ram sobre el 2013 y Brito sobre el 2015. Esta es la tabla donde demuestra todo el serial de los estudios que presentan y quiénes son los autores que han manejado el concepto de partes blandas y quiénes no. Como observamos, en 2013 el doctor Run involucró pues, la parte morfológica de la lesión, el compromiso articular y el compromiso de la rótula, más no del tejido blando. Para ser precisos, no se habló de fracturas expuestas. Entonces, iniciando con Blake y McBride, establecen que la rodilla flotante corresponde a una fractura, sea tipo 1 o tipo 2, y la tipo 2 la dividen en A y B. La tipo 1 solo va a hablar de la diáfisis, sea de fémur o sea de tibia, aislando en este contexto a la rodilla. La tipo 2 es la que ya involucra segmentos articulares y la hacen de manera específica, hablando que el tipo 2A es esa fractura donde involucra la parte articular, pero del componente tibial y diaficiario del fémur. La tipo B es la que habla lo contrario, habla el componente articular del fémur y diaficiario de la tibia. Em, Como se vio durante el transcurrir del tiempo que no solo estaban afectadas, digamos que el componente más largo que es la diáfisis de estos huesos, sino el componente articular, entonces surge la clasificación modificada de Fraser, donde en ese estudio pues arrojan unas prevalencias de los tipos de fractura que tenemos, encontrando la tipo 1 como la misma del doctor McBride Blake, sobre un 71% y la tipo 2 29%. Para tipo 2 A, B y C, 8, 12 y 9% respectivamente. La diferencia aquí radica en que le suman el componente articular de los dos huesos, es decir, tenemos una 2C donde se habla de la rodilla flotante cuando son fracturas intraarticulares del fémur e intraarticulares de la tibia. Este esquema es el que nos permite evidenciar y observar adecuadamente cómo los trazos de fractura involucran a los dos ejes. Repito, estamos sobre el adicional que es la Fraser modificada, que es la tipo 3A, donde están los dos componentes diaficiarios
y un componente articular que es el de la tibia para la 3A. 3B, los dos componentes diaficiarios y el componente articular me lo va a dar el fémur. Y la 3C, que es la lesión pues, más compleja, es donde están tanto diáfisis de los dos huesos como la región articular. Se hace mención que no se involucra el concepto de fracturas de rótula ni de tejidos blandos en estas clasificaciones. Y acoto que además pues, de estas clasificaciones, también la literatura deja ver clasificaciones para traumas de rodilla flotante a nivel pediátrico, que son las clasificaciones de Vincent, por ejemplo. Entendiendo que estas fracturas son complejas y la observación durante el tiempo y las clasificaciones que se le dio no se tenía en cuenta, a la rótula, como observamos en esta fractura, una fractura con impactación de la diáfisis sobre los cóndilos femorales en un estallido y un componente articular severo y además una fractura de la rótula. Entonces, viendo la frecuencia de este tipo de pacientes, surge entonces un adicional, que es con el doctor Ran sobre el 2013, quien en este estudio, llevando 28 casos, permite hacer una clasificación sumando el componente de la rótula. Él establece que si hay compromiso bidiaficiario, o sea, de fémur o de tibia, pues es una tipo 1, conociéndose como una clasificación extraarticular. Y la tipo 2 ya es una intraarticular, involucrando si es un trazo simple o un trazo complejo. Y la tipo 3 ya habla de si el trazo es simple pero para la rótula o multifragmentario para la rótula. Igualmente, aunque ya se planteó y se evidencian datos similares con las anteriores clasificaciones, como evidenciamos una incidencia hasta del 50% para la tipo 1, no se habla de fracturas abiertas, no se habla de segmentarias ni de lesiones ligamentarias. Esta la quise traer porque fue dentro de la búsqueda que logré de es el doctor Brito, ortopedista venezolano, que no está tan marcada o tan establecida la clasificación, sin embargo, pues se hace útil dado que sí involucra el componente articular ligamentario y de tejidos blandos. Entonces, la primera columna, que es ABCD, involucra todo el tema óseo. Luego sigue el numeral 1, 2, 3 para hablar del componente articular. Y luego 1, 2, 3, 4 para ambas fracturas, si son para el componente blando, si es fractura expuesta o no. Y el última columna nos habla si hay compromiso de la rótula o no. Y nos pone un ejemplo, terminando esta fractura en la parte inferior con una ULA de Universidad Latinoamericana de los Andes como una B24.0, donde el B corresponde a afectar la diáfisis del fémur y esa meseta tibial, el 2 porque es un nivel interarticular, la 4 porque ambas fracturas son expuestas y la tipo 0 porque no hay un compromiso ligamentario o de la rótula. Bien, establecida ya la clasificación para nuestros pacientes y dicho lo anterior que se deben abordar desde el contexto del politrauma, pues la primera intervención tiene que estar dirigida a mantener la vida del paciente. Entonces se deben cumplir los protocolos ATLS y ya como temas específicos, pues saber que si el paciente tiene un escenario traumático de fracturas múltiples, estamos frente a una respuesta inflamatoria sistémica en los que puede estar a portas de una insuficiencia orgánica y ser una muerte prematura, haciendo equilibrio con su respuesta antiinflamatoria contrarreguladora, eh, lo que puede llevar a una inmunosupresión prolongada. Entonces, es debatirnos en este escenario que también está asociado pues, a como ya conocemos que es el triángulo mortal. Dentro de los estudios, como lo refiero allí, hay cosas muy puntuales porque hay que saber si nuestro paciente está en un estado estable, límite, inestable o extremo, esto dado para la clasificación. Pues en paciente politraumatizado ya con el enfoque de hacerle una intervención de control de daños. Y encontramos que si un paciente tiene una lesión pulmonar, pues está con mayor riesgo de hacer una disfunción orgánica. Si tiene un síndrome compartimental,
el paciente ya está en un escenario distinto, si hay una lesión vascular asimismo, y datos específicos como el lactato y la base en exceso nos van a permitir clasificar a nuestro paciente y determinar con estos ítems si es candidato a llevar a control de daños o hacer una intervención temprana. Este es un ejemplo donde se evidencia un paciente masculino de 40 años aproximadamente, es escalador, donde presenta una caída de una altura más o menos de 4 metros en su escalada, presenta una fractura expuesta 3B del fémur y una fractura en rodilla flotante, una Fraser 3B, que es un paciente pues que en su historial relatan un shock hipovolémico y ya se orienta directamente a hacerle un control de daños para poder salvar su vida. Aquí hacemos referencia a cuál hace parte de las características, cuáles son las características del control de daños, donde se evidencia un primer lavado y una intervención importante de desbridamiento y una fijación externa, que es ese elemento que tenemos los ortopedistas y contamos para hacer el control de daños. Entonces, ese manejo inicial debe estar orientado con esa óptica y dentro de las características como desafío para tener en cuenta al momento de llevar a un paciente es si tenemos unas fracturas segmentarias de los huesos largos, porque esto hace más crítico el escenario clínico, o si hay traumatismos pélvicos, una pelvis en libro abierto, un shock hemorrágico inminente. Se debe contemplar que esa intervención no debe sobrepasar las 6 horas de quirófano porque después de este tiempo, pues el riesgo de adquirir infección o que el paciente entre en un estado crítico es mayor. Y de manera específica, hablan los estudios de tener una presión arterial pulmonar por encima de 6 milímetros de mercurio durante el enclavado intramedular me va a llevar al paciente a aumentar el riesgo de una embolia pulmonar y que el control de daños, digamos que no cumpla con ese objetivo. Entonces, asimismo, como complicación, como lo relaté anteriormente, la amputación también hace parte de ese control de daños, basándonos en la escala MES, dado que en estos pacientes, pues salvar su vida es lo primero y la amputación entrega la estabilización del paciente para luego pensar en osteosíntesis definitivas si el paciente lo requiere. Entonces se establece esos dos caminos en si elegir una atención total primaria o un control de daños. Y este estudio del 2022 nos permite como ampliar esa visión y hace un manejo de una serie de pacientes, estableciendo algunos control de daños específicamente para 21 pacientes y la atención total primaria de 25 pacientes. Sin embargo, encuentran algunas diferencias y algunas de las cuales podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, el control de daño de los 21 pacientes, al hacerlo, pues se va a disminuir el riesgo de mortalidad. Sin embargo, se aumenta la probabilidad de una unión tardía, rigidez de su rodilla y un mal resultado funcional. Distinto a esa intervención total donde los resultados funcionales son mejores, sin embargo, esto está, pues el costo que hay que pagar es el mayor riesgo del fenómeno del segundo golpe. Entonces el paciente entraría en una desestabilización clínica y metabólica, se alejaría del objetivo del control de daños. En términos generales, el estudio deja ver que para resultados funcionales ya evaluados con la escala que vamos a ver enseguida, pues sí sirve hacer esa intervención temprana total. Esta es la escala que permite, después del paciente intervenido, evaluar su funcionalidad. La proponen los doctores Carlstrom y Olerud, con algunos componentes objetivos y subjetivos, como vemos. Subjetivos, si el paciente de manera, al preguntarle, relata si tiene síntomas a nivel de su muslo o de su pierna, teniendo como opción la respuesta de presentarlo o no. Y datos objetivos como la angulación y rotacional y deformidad de los dos extremos afectados, estableciendo un nivel o una respuesta satisfactoria, excelente cuando no hay ningún tipo de deformidad, buena, aceptable y pobre. Hay alguna falencia que describe la literatura respecto a esta escala y es que como tiene aspectos subjetivos,
con un solo resultado de estos, que el paciente nos emita como un resultado pobre, pues ya se considera que el resultado funcional de ese paciente es pobre. Entonces, adolece esta escala de ese aspecto, sin embargo, es la que se tiene y con la que los estudios han avanzado. Este estudio, que es de un grupo de ortopedistas españoles, después de hacer pues la revisión del tema y de experiencias propias de ellos, establecen este logaritmo visto desde el paciente politraumatizado hasta la lesión ligamentaria. Y me resultó interesante porque trata de abarcar todo el escenario posible de lesiones que van a tener nuestros pacientes. Entonces, en condiciones estables, pues el paciente puede contemplar, teniendo en cuenta los datos metabólicos, una fijación definitiva y establecen diferencias si es a nivel diaficiario o no. Si es a nivel diaficiario, el candidato, pues el paciente está estable y es candidato para la fijación definitiva, se contempla en el enclavado femoral. Puede ser retrógrado y tibial anterógrado con una incisión única, teniendo en cuenta que si se identifican signos de lesión ligamentaria, se contempla el uso o la remisión a hacer una resonancia magnética. Y a nivel epifisiario, debemos hacer una reducción abierta y fijación interna si el paciente pues, se contempla en escenario estable. Si es un paciente inestable, el primer paso a seguir es el control de daños con una fijación externa y con el tiempo ya ver si requiere la evaluación a nivel ligamentario también con el aporte de la resonancia eh, magnética. Entonces, para pensar en un manejo definitivo, ya después de que nuestro paciente hizo el escenario del politrauma, se estabilizó, quizá lo llevamos a control de daños o una definitiva, también la literatura en su momento expuso los manejos conservadores, pero manejos conservadores, digamos que combinados. Se hablaba de tener una fijación externa para el fémur y un manejo conservador con férula para la tibia. Sin embargo, pues estos trabajos indicaron altas tasas de no unión y un retraso de consolidación hasta en un 30 y un 75% y llegando a tener hasta un 30% de infección asociada a grados tipo 1 y tipo 2. Entonces, en ese sentido, pues se entiende que el enclavado intramedular es como la primera opción frente a las fracturas de ese eje diaficiario. Y ya el componente articular, vamos a ver más adelante que no necesariamente pues va a ser en el clavado, sino el uso de las placas con bloqueo. La literatura también, pues, en todo su serial expone reportes de casos y revisiones retrospectivas que avalan que tenemos una combinación de implantes aproximadamente en el 40% de los casos, y esta combinación hace parte de clavos anterógrados, retrógrados o el uso de placas o reconstrucciones con cerclaje para la rótula. Establecen que lo ideal es hacer el manejo del fémur con si es preciso, una fijación externa y luego de la tibia, porque si el paciente viene de una fijación externa en su fémur, nos va a permitir la manipulación y un acceso quirúrgico más fácil con el enclavado para luego hacer intervención en la tibia, porque esto va a permitir que el paciente se mantenga estable y ya como en una segunda oportunidad hacer la tibia. Entonces, va a permitir el fémur este trabajo, va a disminuir, digamos que la inestabilidad clínica para luego pasar al enclavado de la tibia. Entonces, como es necesario en este ejercicio clínico, lo ideal es tomar la radiografía, hacer pues ese planeamiento primario que es una fijación externa y luego hacer la debida tomografía cuando ya tenemos reducción de esa fractura para determinar y caracterizar las extensiones de los trazos y poder pedir el material adecuado. Para este ejemplo, es una rodilla flotante Fraser C, donde se establece después, dado el componente articular, el manejo con placas a nivel de los cóndilos y los platillos tibiales. Este es un ejemplo de una rodilla flotante, o uno donde vemos fractura de la diáfisis del fémur y de la tibia, y donde se hace uso del enclavado endomedular por una única incisión en la región lateral, abordando los dos componentes óseos. Ese es el mismo desarrollo del paciente, donde evidenciamos un clavo retrógrado para fémur con una evolución pues, importante del callo y para la tibia el clavo anterógrado.
Estas son las imágenes de ese paciente con una respuesta satisfactoria, una rehabilitación adecuada, aplicando la escala fue una respuesta, unos resultados funcionales buenos para el paciente. Entonces, como tenemos esas dos componentes óseos del fémur y de la tibia, este estudio nos habla y nos plantea con qué nos va mejor si hacer un clavo retrógrado para las dos unidades óseas o uno anterógrado y el otro retrógrado. Es una revisión de 25 pacientes con un solo abordaje, es decir, la parte lateral abordando el fémur con un clavo retrógrado y la tibia con anterógrado, y 18 pacientes con un abordaje convencional, es decir, con el manejo, o sea, de clavo anterógrado para fémur y para tibia. No encontraron diferencias importantes a nivel de la consolidación y de los resultados funcionales. Pero sí en el tiempo quirúrgico y desde luego que teniendo un menor sangrado, estableciendo tiempos quirúrgicos hasta de 240 minutos cuando se hace los dos clavos anterogrados y retrógrados para el fémur, llegando hasta unos 140 minutos. Entonces, hacer incisión única pues resulta controversial, es otra característica que plantea el estudio, dado que evidenciaron que la lesión ligamentaria pues era una patología que se debería abordar posteriormente y este tipo de osteosíntesis lo dificultaba. Este es otro ejemplo de otro paciente donde tiene una fractura segmentaria de su fémur, donde es llevado a un control de daños con fijación externa para tibia, para fémur y para tibia. Y haciendo uso del clavo anterogrado para fémur, está la evolución importante que tiene. Como vemos, es un avance ya sobre los 6 meses de posoperatorio, de un callo de una fractura estable, sin ningún signo de no unión. Y traje otro ejemplo para hacer dinámica la presentación de los implantes. Un paciente masculino de 22 años en accidente de motocicleta que presenta una fractura en su fémur y su tibia llevado a control de daños, pero la característica que tiene esta fractura es que tiene un componente articular. Catalogamos como una Fraser B porque tiene el componente del fémur intercondilar y de la tibia a nivel de su diáfisis. Estas son las imágenes de tomografía donde se evidencia esa extensión articular y ese estallido de la región metafisiodiafisaria del fémur. Y posterior a su control de daños, pues se plantea la opción de hacer esa osteosíntesis del fémur buscando los objetivos de hacer una reducción directa y estabilización absoluta. Entonces, en este escenario, pues se cabe uno preguntar cuál sería uno de los abordajes más importantes y con mejores resultados a lo largo de la historia para este tipo de fracturas. Quise traer esta referencia porque es que es un concepto de las fracturas distales de fémur, sin involucrar el concepto de rodilla flotante. Sin embargo, es el concepto que ha servido trasladar y extrapolarse al escenario de rodilla flotante. Corresponde a todo el desarrollo de su trabajo del doctor Kretek, donde plantea esa abordaje tipo TARPO, donde vamos a hacer un abordaje transarticular, que lo que busca es exponer esas superficies articulares tanto del fémur como de la tibia, buscando la observación del tejido blando y ese componente óseo para hacer a través de una placa a nivel articular la reducción directa y establecer una reducción indirecta del componente metafisiodiaficiario. Estos son los resultados de ese paciente a quien se hizo ese tipo de abordaje y uso de las placas a nivel articular, donde, pues, como vemos, en el primer caso hubo un escenario de una fractura rodilla flotante tipo Fraser 1, donde se hizo uso de los clavos endomedulares y para estas, que son ya la tipo 2 en adelante, pues se tiene que contemplar el uso de las placas
Como lo dije, hasta el 40% pueden estar combinados. En este caso se llevó, además de una placa, del el clavo anterogrado para la tibia. Estos son los resultados a los 3 meses posquirúrgicos. A los 5 meses posquirúrgicos, donde ya se evidencia una consolidación mayor y estabilización de esa fractura. 10 meses posquirúrgico y 15 meses, donde ya se evidencia una restitución más óptima de ese componente articular con estos resultados del paciente. Entonces, para resumir, este estudio, pues es un artículo de revisión del doctor Kumar, un estudio británico en el que a través de su experiencia también y de manera resumida nos propone, dependiendo del tipo de fracturas, pues qué tipo de implantes vamos a utilizar. Si hablamos del componente diafisario de fémur y tibia, hay que pensar en el clavo retrógrado o anterógrado para las fracturas altas. Si hablamos de la tipo 2A, donde el componente diaficiario pues va a ser parte del fémur, perdón, y un componente articular de la tibia, se debe contemplar un clavo retrógrado y anterógrado para fracturas altas. Para la 2B, donde ya se comparte el componente articular de los dos huesos, pues se debe contemplar el manejo con placas para hacer la reducción directa de la superficie articular y el componente C, que ya lo comparte, sea del fémur o de la tibia, eh, hacemos uso también de los dos eh, componentes de placas para platillos tibiales o para las fracturas intercondilares. En conclusión, entonces debemos entender que la rodilla flotante es un escenario para la ortopedia poco común. Sin embargo, cuando se presenta puede ser caótico y devastador. Se debe entender que es un trauma de alta energía y que requerimos hacer evaluación de otras lesiones asociadas, valernos de otros servicios, de otro tipo de exámenes, no solo el componente osteomuscular, y tener inicio en el abordaje con los protocolos ATLS. Que el método ideal de fijación pues va a depender del tipo de fractura, de los trazos, si es un componente articular o solo diaficiario, para pensar en el clavo endomedular o hacer uso de las placas. Y lo ideal es hacer una fijación primero del fémur para luego hacer la fijación de la tibia, a menos pues, de que sea una fractura expuesta que requiera un abordaje en primera instancia. Siempre, siempre, en lo posible, hacer valoración intraquirúrgica o posterior a ella y a través de una resonancia magnética del componente ligamentario, porque como bien lo dijimos, hasta el 50% de pacientes van a presentar estas lesiones. Y considerar que es una lesión de alto riesgo para complicaciones y resultados adversos como en los que se mencionó llegar a la amputación, sea como un manejo en primera instancia o posterior a múltiples intervenciones. Jorge, muchas gracias. La presentación está muy completa, muy actualizada y la veo bien enfocada.